gente, ¿cómo están todos? Bueno, antes de entrar en materia, quiero agradecerle a... Hay 2 o 3 seguidores que me advirtieron que el audio estaba un poco bajo, que no se me estaba escuchando bien en los videos. Entonces, bueno, me di cuenta efectivamente que sí, que pueden tener razón, porque son 2 programas distintos los que yo uso, por supuesto, para las directas, que es una cosa, y el otro es para captura. Y el programa de captura era bastante poco más, o sea, perdón, menos sensible que el del respecto al micrófono, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuve que hacer algunos ajustes. Espero que ahora esté bien. Por favor, que me digan si ha mejorado. Espero que sí. Yo de todas maneras hice las pruebas y creo que sí. Bueno, eso es una cosa. Lo otro es que quiero agradecer también a la gente que, bueno, que como siempre me manda tantos comentarios, que comenta tanto. Y quiero agradecer también, por supuesto, a las ciberclarias, no pueden faltar, que toda esta semana han estado inundándome con mensajes, atacando mi amor propio, mi autoconfianza, etcétera, etcétera. Parece que es la técnica que están usando por ahora. A ver después si se cansan, entonces empiezan a usar otra. Y bueno, pues eso es señal de que les pica, de que lo que hago les pica y les molesta. Así que bueno, yo muy satisfecho. Así que vamos a ver cómo va todo esto. Hoy quería hablar un poquito, no mucho, sobre un tema que todos nosotros, la gran mayoría, bueno, conocemos, lo vivimos, porque no es un tema muy viejo, es un tema que fue bastante reciente, ocurrió en Cuba entre los años 90 y 95 más o menos, ¿no? Tirando un poco, estirando, que fue algo llamado periodo especial en tiempo de paz. ¿Y qué cosa es? ¿Por qué se llama esto periodo especial en tiempo de paz? Porque bueno, es como todas las cosas que el lenguaje retórico del castrismo trata de cambiar el significado de las palabras para hacerlas menos agresivas al oído, quizá, o menos para disfrazar la verdadera situación, ¿no?, que hay detrás de la frase o de la palabra en cuestión. Y entonces ellos metamorfosean con este lenguaje revolucionario, metamorfosean mucho, ¿no?, el verdadero estado de cosas. O sea, para llamar a una crisis que va a ocurrir, que la está anunciando, porque Fidel Castro lo sabía desde hacía mucho tiempo. Fidel Castro, desde que vio los cambios que habían en los países socialistas, o sea, que nadie quería socialismo, que el único que quería seguir empecinado en eso, no por un problema de ser socialista ni ser comunista, por un problema de mantenerse él en el poder. Porque Fidel Castro sabía perfectamente que el hecho de propiciar cambios y permitir que hubiera apertura política, cualquier tipo de cosa de estas, iba a dar al traste con su control absoluto, con su poder absoluto, con su papel de mayoral de la finca, iba a terminar, bueno, iba a terminar su reinado, y eso él, por supuesto, no estaba dispuesto a cederlo. Y entonces él prefirió que un pueblo entero pasara penurias, pasara necesidades, con tal de mantenerse en el poder como el monarca absoluto. En fin, todos saben cómo fue esto del periodo especial. En mi opinión, yo se los voy a decir, mi opinión, que es personal, la etapa revolucionaria, no voy a mencionar la etapa pre-revolucionaria, que tenía otros problemas, pero la etapa revolucionaria, o sea, del 59 a la actualidad, ha sido como una gran crisis, con picos altos y bajos, predominando los bajos, por supuesto. La etapa creo que más, digamos, cómoda o más pasable nos fue a los cubanos, fue la etapa esta de finalizando ya los 70, muy a fines de los 70, principiando los 80, que empezaron a hacerse más importaciones. No es porque la economía estuviera mejor, sino porque se empezaron a gastar más dinero o a hacer más importaciones de todos estos países del CAME y de algunos otros que no eran países socialistas. Se decidió hacer más importaciones. Estaba, cuando quedó todavía vigente, el movimiento de microbrigadas, que por lo menos la gente tenía una esperanza, por lo menos tenía una pequeña solución para poder vivir bajo un techo. Porque en Cuba el tema de la vivienda es otro que ha golpeado, que yo tengo un programa que es para eso. Ha golpeado muchísimo gente que está viviendo en la misma casa por generaciones, y no porque se quieran mucho, sino porque no les queda más remedio a veces. En Cuba el índice de divorcio es altísimo, y uno
motivos se debe a esto, precisamente a la escasez de vivienda que hay. Bueno, ese no es el tema de hoy. Vamos a hablar, esa es una cosa más dentro de todo, ¿no? Este periodo especial empieza, como dijimos, con la caída de toda esta... La caída, ¿no? Yo no voy a decir la caída porque no es la caída del campo socialista o el desmerengamiento, como lo llamó Fidel Castro, una palabra que inventó él, y todo el mundo por tracatanerías empezó a corearla detrás de él y a incorporarla al léxico este castrista del desmerengamiento. Y bueno, pues la Unión Soviética, o sea, ya era rudo y Rusia, le había anunciado al régimen cubano que no estaba dispuesta a seguir asumiendo ese compromiso de estar enviando petróleo por azúcar a precios preferenciales, que ya eso se había acabado, que era otra época, que ellos tenían que hacer frente a sus propios problemas. Había pasado la guerra de Afganistán, que les había costado muchísimo. El costo de Estado de la Unión Soviética de mantener ese imperio que tenía de países bajo el yugo de ellos les era muy caro, y si querían ellos tener algún desarrollo económico y cambiar las perspectivas de todo, tenían que cambiar también, hacer un cambio profundo económico, político, social. Y bueno, todos sabemos lo que vino después, se desintegró todo aquello, los países que eran socialistas no quisieron más nunca saber de socialismo, la Unión Soviética se terminó, vino Rusia, Comunidad de Estados Independientes, todo esto. Y ya en el año 90 ya se empiezan a sentir los efectos ya de lo que sería el periodo especial. Porque no solo empiezan a faltar importaciones de varios tipos, como las importaciones que venían de Checoslovaquia, de Hungría, de eso, respecto al transporte, que empezaron a paralizarse, sino que lo principal, lo que era lo que le daba al régimen cubano la movilidad, el poder seguir, ¿no? Era el combustible. Sin combustible no se puede hacer nada. Sin combustible todo se paraliza. Se paraliza la industria de la alimentación, se paraliza la industria del transporte, todo el transporte se paraliza en la generación de electricidad, porque en Cuba depende en un grado altísimo del petróleo la generación de electricidad, porque son termoeléctricas lo que hay, algunas de ellas muy viejas que generan incluso más gasto de combustible. Y bueno, ya saben todo lo que puede afectar el combustible en una nación. Tú no puedes transportar nada, no puedes nada, es prácticamente es como una de estas películas de un futuro de esto así terrible, ¿no? Que todo se paraliza. Bueno, y entonces, bueno, empezaron a tratar de ver cómo podían adaptarse a los nuevos tiempos, porque ya que no había solución, de que no había cambio político, entonces, bueno, pues habría que hacer, era el tiempo aquel que, bueno, allá Fidel estaba con aquella cantaleta del socialismo muerte por el camino correcto, y ahora sí vamos a construir el socialismo. En fin, son cosas que no se entienden, porque si en todo ese tiempo no se estaba construyendo el socialismo, ¿qué era lo que se estaba construyendo? Era una cosa bastante estúpida, bastante violenta. Decir en el año 90 que ahora sí vamos a construir el socialismo, después de presuntamente haber pasado 30 años, casi 31 años construyéndolo, diciendo que se construía, y decir de repente que no, que ahora sí vamos a construirlo. Entonces, ¿qué era lo que se estaba haciendo? Y por el camino correcto. Y bueno, todos veíamos que todos los países aquellos que habían sido socialistas, encantados de la vida, habían renunciado al socialismo. Algunos habían pasado estaban pasando transiciones más penosas que otros, pero ninguno escogió regresar otra vez al comunismo, ninguno de ellos, ninguno. Y bueno, pues empieza la situación a deteriorarse cada vez más, cada vez más. Faltaba el transporte, empezaron a cerrarse empresas, no había más remedio, no había nada que hacer, había que cerrar empresas que ya no tenían por qué existir, porque no producían nada, no podían trabajar. Y bueno, sencillamente hubo gente que se quedó sin trabajo. Entonces tuvieron que hacer todo aquel movimiento, no recuerdo cómo lo llamaron, porque todo en Cuba tenía un nombre, esto es raro.
gente que movieron de un tipo de tareas a otra, de un tipo de trabajo a otros completamente distintos, o trataron de buscar cierta homologación, ¿no? De ver en qué más parecido se le podía poner a trabajar. Y gente que, bueno, que quedaron en la calle, gente que quedaron en la calle. Eh, Todo eso aumentó el clima este de anormalidad, de desesperación un poco, eh, porque además el gobierno buscaba fórmulas para tratar de paliar la situación, que eran fórmulas que a la larga no resolvían nada. Podía resolver un momento alguna situación determinada, pero todo lo que era la situación general permanecía en una crisis tremenda. Eh, Fíjense, tienen que tener una idea de hasta qué punto eh, esta situación fue tan catastrófica. Eh, Fíjense que Cuba, y yo vuelvo a decir Cuba porque tengo la maldita costumbre que crearon estos castristas de llamarle Cuba al régimen. Enseñaron, tenemos que desprendernos de esa costumbre, es lo más horrible que hay. Bueno, pues durante todos los años que tuvimos la bonanza esta de la Unión Soviética, que nos regalaba el petróleo, que nos daba esto, que nos daba lo otro, o sea, el petróleo era prácticamente regalado porque era cambiado por azúcar al precio que estaba el azúcar en el año 60. Imagínense ustedes, imagínense, si eso era una cosa increíble, eso, y la cantidad de dinero que Cuba recibió de la Unión Soviética se calcula que es inmensa, se calcula que fue mayor que el plan Marshall que Estados Unidos utilizó para la recuperación de Europa. La Unión Soviética, como se sabe, le daba ese petróleo a Cuba, pero le daba un excedente también. O sea, Cuba tenía más petróleo del que necesitaba, aparentemente. Y claro, Cuba era un país prácticamente ya sin industria, no necesitaba tanto petróleo. Lo más que le hacía falta era para la generación de electricidad y para mover el transporte y no paralizar lo que quedaba, ¿no? Y entonces fíjense que durante todo ese tiempo apenas se mencionaba el bloqueo criminal ni nada de eso, no se mencionaba apenas el embargo, porque bueno, Cuba no tenía ningún problema, todo iba más o menos, eh, la gente sobrevivía. Pero ya al terminar esto, fíjense hasta qué nivel llegaba esa ayuda, que cuando cesó la ayuda, esto fue la debacle. Y entonces, bueno, este periodo especial ya a fines de los 90, ya a principios del 91, ya empieza en toda su crudeza. Eh, Vimos gente sin trabajo, gente que realmente quería irse de Cuba, pero con toda la desesperación que aquello tenía encima, como que, bueno, irse de Cuba no era tampoco no es tan fácil. Y mucha gente, bueno, pues, se fue por vías de balsas y cosas así. Y se dieron varias cosas que fueron tremendas, ¿no? Se dice que durante estos años que duró el periodo especial, que fue más o menos del 91 a la segunda mitad del 94, se dice que la población perdió entre el 5 y el 25% de la masa corporal, o sea, del peso corporal. Pero no solo eso, no solo esto. Producto de esa falta de nutrición, de que faltaban ciertos elementos en el organismo, la gente se empezó a enfermar. Le ocurrieron aquellas enfermedades que eran como la neuropatía periférica, la neuropatía óptica, todo eso que se trató incluso de ocultar un poco, se trató de ocultar. La gente no sabía, por supuesto, de contra que la carne era escasa, ahora sí no había ninguna. El mercado negro, bueno, aquello fue una explosión, y al mismo tiempo hubo cierta represión contra el mercado negro, que era algo que el régimen siempre lo mantenía con una especie de sub y baja para que no llegara a niveles. El gobierno siempre en Cuba ha sabido que hay mercado negro y lo tolera mientras las cosas se mantengan en un nivel determinado que ellos quieren. Y entonces cuando necesitan dar un escarmiento, entonces agarran preso a uno, al otro, etcétera, etcétera.
Y entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente en su desesperación empezó incluso a criar animales dentro de las casas, incluso dentro del apartamento. Y no estoy hablando de cualquier animal, de un pollito, ¿no? La gente crió pollo, la gente crió gallinas, la gente crió cerdos dentro de los apartamentos. Imagínense ustedes ir a un apartamento y ver un cerdo dentro de una bañadera, o ver un cerdo en un patiecito chico, que era un patio que se usaba en los apartamentos para lavar, así, para cosas así, y estaba el cerdo ahí. eh, Gente que tenía otros animales, chivos, de todo. Yo recuerdo que fui a una casa y me senté y cuando levanto la vista había así cerca de mí, había como un patiecito, ¿no? Y había una puerta así cortada a la mitad, de esas que son tipo puerta doble. Y ahí cuando miro había un chivo así, muy serio él mirándome así, desde la... Y entonces ese es uno de los momentos que te da esa lucidez y tú dices, señores, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta una situación tan surrealista como esta, que yo esté aquí sentado en un apartamento y esté un chivo aquí mirándome. Y le ronca, le ronca. Y bueno, pues nadie fue la excepción. Yo mismo tuve que vender de todo. Yo tuve, cuando la etapa que fui panadero, en esa etapa, yo tuve que vender harina, vender aceite, vender azúcar, vender huevo. Y no es que yo fuera un ladrón, señor. No es que yo fuera un ladrón, pero en Cuba el Estado nosotros siempre lo vimos como algo, como un ente abstracto al cual tú podías robarle porque no era de nadie, o sea, no era de nadie. eh, y todos teníamos que sobrevivir. Yo vendí eso, yo vendí alcohol, yo vendí café, yo vendí qué sé yo cuántas cosas más, qué sé yo cuántas cosas voy a vender. Eh, Recuerdo que estaba el dólar altísimo. Recuerdo un fin de año personalmente, también habían surgido todos aquellos inventos, el Cerelac y todas aquellas cosas raras. Y yo me acuerdo que un fin de año, creo que fue el fin de año del 93 al 94, ¿no? Yo creo que el 93 fue el más duro de todo. Recuerdo que una cajetilla de cigarros se llegó a poner a 100 pesos, y no sé si más. Y cosas increíbles. Y sí, la mayoría de las personas estábamos delgados. Y toda la alimentación era a base de inventos, croqueta de col, eh, picadillo de cáscara de plátano. Había gente que se hacía la ilusión de comerse un bistec que era hecho con los ollejos de la toronja. Le daban una forma así que parecía un bistec, se hacían la idea esa que se estaban comiendo un bistec. Es una cosa terrible. Y me imagino, bueno, todas las frazadas de piso que se habrá comido en La Habana, haciéndose creer que era bistec. Y la población terminó comiendo gatos. Porque el cubano no es como el chino come todo, o el tailandés, no sé quién es, que se dice que comen todo lo que camine, se arrastre, huele todo. El cubano no tiene esa tradición, el cubano no come de todo, y además no había. Y yo recuerdo, por ejemplo, al lado de mi casa que había un 40 y tantos, casi 50 gatos que se ponían todas las mañanas a coger el sol así en fila, de lo más cómico que era aquello, de lo más gracioso verlos así. Y de repente empezó a disminuir el número de gatos, hasta que llegaron a una docena, después a 4 o 5, y ya después tú no veías un gato ahí. Y después, bueno, supimos que todos esos gatos habían parado en croquetas de gatos, habían terminado como croquetas y las habían vendido por ahí. Después supe también que había un individuo por ahí que era el que había puesto las trampas para los gatos, había sacrificado a los gatos, los había convertido en masa para hacer croquetas y las había vendido, pero por supuesto no las vendía ahí mismo, las vendía en otros lugares donde él tenía ¿cómo se esto? Un puestecito de eso y así. Pero me imagino que no fue el único que sacrificó gatos, me imagino que hubo otra gente que también y se los comió. En fin, fueron cosas que no se veían. El transporte, bueno, era una cosa totalmente surreal. Se llegaron a ver de nuevo carretas tiradas por caballos, por burros. Yo vi una cosa que no se me olvida nunca, que fue un muchacho joven pedaleando, porque esta es la otra, las bicicletas. Una de las maneras para paliar la situación del transporte, se importaron de China unas cantidades enormes de bicicletas
bicicletas que por supuesto no eran de la mejor calidad que tenían los chinos. Me acuerdo aquellas bicicletas Forever y Flying Pigeon y todas aquellas cosas, porque todos los nombres de los chinos son así: dragón volante, dragón dorado, puente dorado, cosas así. Y que decían que eran inoxidables y se oxidaban hasta las gomas. Los frenos eran de mala calidad. Eran bicicletas realmente peligrosas porque además pesaban. Y eso trajo como consecuencia también los accidentes, los robos de bicicletas, eh, imprudencias de todo tipo. En fin, ¿qué les puedo decir? Eh, todos los que se acuerdan saben lo que pasó. Eh, recuerdo familias enteras montadas en una bicicleta, gente yendo a los lugares más disímiles en bicicleta, gente cargando cuanta cosa podía cargar en una bicicleta. Y la bicicleta, por supuesto, era un aliado fundamental del mercado negro. Fundamental. La bicicleta se volvió indispensable para hacer todo el tráfico del mercado negro. Y yo les decía que la bicicleta llegó a apoderarse tanto del paisaje urbano, ¿no? Que yo llegué a ver un muchacho joven pedaleando y detrás sentado en lo que se llama la parrilla, ¿no? El sillín, alguien que parecía ser el abuelo, tal vez, no sé, y tenía un suero que lo tenía en vena, así levantado, así detrás sentado Es una cosa que yo no creo que yo vuelva a ver más nunca en mi vida, y que solo en un país como Cuba y en un fenómeno como el periodo especial se puede haber visto. En aquella época también se trató de paliar ciertas situaciones, gente que empezaron a volverse vegetarianos. Se propició esto del cultivo de organopónicos en la ciudad, en los barrios, que eso paliaba situaciones hasta un punto. Y bueno, todo fue, la situación llegó a ser tan crítica que el gobierno cubano llegó a aceptar donaciones de los Estados Unidos, que es una cosa que nunca lo publicitaron. Era el colmo de la humillación tener que, o sea, que aceptar donaciones de los Estados Unidos. Y bueno, pues así fue este periodo tan horrible, que eso duró hasta el 95. Pero todo el mundo recuerda que hubo consecuencias. Todo el mundo recuerda que hubo consecuencias. Todos recordamos el 94. Todos recordamos el maleconazo, que aquello fue espontáneo. Nadie me puede decir que aquello fue planificado. Pero además el maleconazo tuvo sus antecedentes. No fue una cosa que... Yo recuerdo que empezó todo por los apagones, porque los apagones en Cuba llegaron a ser hasta de 16 horas, señores. Entonces imagínense ustedes cómo es el estado de ánimo de una población de personas que ya viven mal, de que les falta la comida, de que no están alimentándose bien, de que beben alcohol, porque la venta de alcohol esa no paró nunca, y que de repente tienen que enfrentarse al calor, a la oscuridad, a los mosquitos, a todo, y a la gente que estaba allá como una caldera a presión. Yo recuerdo en Buenavista se empezó a ir en unos lugares la electricidad y empezaron a romper cosas y a romper vidrieras. Yo recuerdo que Buenavista tenía muchas tiendecitas antes, muchos negocios, que eso después los expropiaron todo y bueno, quedaron como tenduchos de esto de mala muerte. Y bueno, así todo, le rompieron todas las vidrieras. Recuerdo la tienda de regalos, rompieron las vidrieras. Una tienda que estaba en 70, 19 también. El correo creo también le rompieron las vidrieras. Eso fue como decir una especie de noche de cristales rotos, pero bueno, con otra connotación. Y en el centro de La Habana y todo, y eso fue igual, se produjeron una cantidad de vidrieras rotas que fue increíble eso, y eso fue uno de los principios que yo vi de malestar. Y el maleconazo todos vieron cómo fue. El maleconazo fue ya una cantidad masiva de personas que se lanzaron a la calle y sí gritaron abajo el comunismo, y sí gritaron abajo Fidel, y sí gritaron viva la libertad, porque eso era perfectamente útil. Inmediatamente, por supuesto, el gobierno estaba preparado, estaban atemorizados, porque yo vi que sacaron cierto material militar que no se saca a la calle generalmente. La brigada especial de la policía estaban con con todos aquellos aditamentos nuevos que les habían traído para reprimir, que eran nuevos. Recuerdo también que se movilizaron gente de la UJC,
se movilizó gente de la ESPA, de las escuelas de deporte, de estos karatecas y tipos deportistas, ¿no? Para darle golpe a la gente también. Como siempre, la gente del contingente de Blas Roca, que es una punta de choque que tiene el gobierno de gente albergada en La Habana, que está en una situación que se quiere quedar a vivir en La Habana, y entonces, bueno, con eso parece que los chantajean también. Y entonces ese contingente de Blas Roca también lo usaron para eso. Recuerdo que a uno de ellos le sacaron un ojo por estar haciéndosela de contraprotesta. Y así fue un momento que hasta los policías le tiraron piedras, la gente que pasó por debajo, que eran yudocas y todo eso, que vino a reprimir, les lanzaron cajas y botellas desde las azoteas. La cosa se puso fea. Y entonces empezaron a pasar los helicópteros de la policía, se empezó a tratar de contener la situación hasta que ya se logró a duras penas contener la situación cuando ya era tarde, ya por la tarde, y entonces fue que apareció Fidel Castro y dio su arenga de siempre, como mismo hizo cuando el Perú dio su arenga, bla 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 bla, y ya las cosas entonces después más o menos se calmaron un poco, pero fue una ira que no se veía en Cuba hacía mucho tiempo, y estaban preparados porque ya sabían que una situación como esta podía venir. Y eso es lo que más le teme el régimen, señores, a la explosión popular espontánea. Ya yo lo he dicho muchas veces en directas y en otros programas que he hecho. No hay nada que le tema más el régimen castrista que la explosión popular espontánea. Porque las que son planificadas, no. Las que son planificadas generalmente están controladas ya. Porque todos los grupos de la oposición están infiltrados por gente de la seguridad del Estado. Y ya se tienen conocimiento enseguida de cualquier plan que vaya a haber en ese sentido. Enseguida los detienen, los neutralizan. Hacen todo este tipo de cosas que acostumbran, las detenciones express, las cosas así. Y entonces eso enseguida lo neutraliza. Por eso las que más temen es a la espontánea. Y bueno, pues yo soy de la opinión, repito, todo lo que yo veo aquí en este canal es mi opinión. Yo no obligo a nadie ni nada. Y mi opinión es que el cambio en Cuba, si se da de una manera rápida, dramática, va a ser por una explosión popular espontánea, no de otra manera. En la que, por supuesto, los militares se nieguen a reprimir al pueblo, se nieguen a disparar contra el pueblo, es así, pero no creo que haya otra manera rápida de que las cosas cambien en Cuba. Y lo otro sería que, bueno, que la clase dirigente, en un momento se concientice, ¿no? Y se dé cuenta de que es un desastre, que aquello no da más. Pero bueno, todo por el momento se mantiene igual, se mantiene en las manos de esta nueva gente que llaman la continuidad, que ya el solo hecho de llamarlo continuidad y se da cuenta uno el disparate que es. Y bueno, pues eso fue el periodo especial que el fantasma revolotea de nuevo en estos días por Cuba, ¿no? Y bueno, ya somos un pueblo distinto, hay un momento político distinto, hay una correlación de fuerzas distintas, hay muchas cosas distintas en el mundo. Hay que ver, señores, vamos a ver qué pasa, como se dice. Así que bueno, les deseo que la pasen bien, que tengan buena salud y que nos vemos mañana en la noche, que tenemos directa, con el tema de los chivatos y las ciberclarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, y algún otro tema que surja. Así que bueno, hasta pronto. Los dejo. Chao.